Uno de los elementos más importantes en la economía mundial para poder justificar la aparición del keynesianismo y del sistema de economía mixto como una forma de intervención del Estado dentro de la economía es la crisis del 29. La crisis del 29 empezó el 29 de octubre de ese año, cuando se produjo lo que se conoce con el nombre de Jueves Negro de la Bolsa de Wall Street, donde luego de una seguidilla de días de caídas, luego de una subida de uno de los días, básicamente lo que se genera es que las acciones de Wall Street, que representaban justamente las industrias de Estados Unidos, cayeran más de un 40% acumulado en unos pocos días. Luego de esta crisis de Wall Street, que como sabemos toda crisis bursátil anticipa una crisis real, se produce un periodo conocido con el nombre de la Gran Depresión, que va desde 1929 hasta 1932. No termina en 1932, sino que ese es el punto más bajo, donde cambia la tendencia. En ese periodo nos vamos a encontrar con números de desempleo de Estados Unidos del 25% de la población económicamente activa y en Europa de más del 33%. El comercio internacional cayó en más de la mitad, en más del 50%, y el PBI de Estados Unidos en esos 3 años cayó en un 27% acumulado. El desempleo, por supuesto, aumentó y aquí les muestro una foto icónica de la época. Ahora, ¿cuáles fueron las causas de esta Gran Depresión? Empecemos explicando que en 1917, cuando Estados Unidos decide ingresar en la Primera Guerra Mundial, ya estaba casi a fines, termina en el 18, emite unos bonos llamados los bonos libertad. Esos bonos libertad trataban de financiar la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, como le llamaban en ese momento, y te daban una tasa del 4,25% anual, que en ese momento, hasta ese momento, no era algo habitual, con lo cual empieza en Estados Unidos, en el pueblo norteamericano, el nacimiento del concepto de rentistas o de personas que podían percibir ingresos sin trabajar, lo que hoy conocemos con el nombre de ingresos pasivos. Para el día de hoy, es la conclusión de la guerra, en 1918, se produce un crecimiento de la economía real de Estados Unidos, que era principal acreedor de Europa y que se transforma en el productor de una Europa devastada por el conflicto de la Gran Guerra. Aparece el Fordismo como forma de producción con su Ford T, aumentando la cantidad de vehículos. Un Ford T salía de la fábrica de Ford cada 24 segundos, lo que hacía que realmente el valor de un auto estaba en alrededor de los $300, un bien que hasta ese momento era de lujo. Para eso tuvieron que construir carreteras, se aumentó la producción de petróleo justamente para los autos, aumentaron los edificios, o sea, hubo todo un momento de auge real de la economía real. Para potenciar ese régimen de crecimiento de la economía real en lo que se conoció con el nombre de los dulces años o los locos años 20, la Reserva Federal recién creada de Estados Unidos decide bajar la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, esto hace obviamente que aumente la producción. Siendo la tasa de interés que pagaba la Reserva Federal muy baja, en ese momento los bancos privados también ven el momento de crecimiento de la economía norteamericana y empiezan a ofrecer créditos. Y por primera vez en el concepto americano, en 1920, aparece el compre ahora y pague después. Ese compre ahora y pague después se mantuvo durante muchos años y se mantiene aún en Estados Unidos. Aparecen en Estados Unidos lo que se conoce con el nombre de los nuevos rentistas, que eran las personas que habían comprado esos bonos, y ante esa situación aparece Charles Mitchell, que era el presidente del Citibank. Él se da cuenta que existe esta demanda insatisfecha de oportunidades de inversión sencillas y ofrece lo que se conoce con el nombre de bonos corporativos o acciones, abriendo una serie de agencias de corretajes por todo Estados Unidos. Abre la bolsa de comercio para los inversores particulares, que en ese momento estaban teniendo un aumento real de sus ingresos y podían hacer frente y tenían un ahorro que podían utilizar también en la compra de acciones. Con esta facilidad
y aumentando realmente sus ganancias, las acciones, las empresas lo que hacía que sus acciones aumentasen, también aumenta la demanda de las acciones, porque las personas particulares querían participar de ese negocio donde veía que los precios subían año tras año. Para darte un ejemplo, en 1928 General Electric duplicó el valor de su empresa y de sus acciones solamente en 18 meses. Además de esto, producto de la desregulación del mercado, o sea, eso tenemos que entender que también en ese momento en Estados Unidos estaba un presidente que era absolutamente liberal y creía que la participación del Estado tenía que ser nula. En función de ello, se permitió la compra de estas acciones que había ofrecido en principio Charles Mitchell a crédito, con un ratio de 1 a 10. ¿Qué quiere decir? Que vos podías comprar una acción que valía 100 pesos, o 100 dólares mejor dicho, la podías comprar solamente poniendo 10 dólares. Producto de este exceso de crédito, la demanda aumenta también de manera ficticia, no está basada en datos de la economía real. Esto genera lo que nosotros conocemos con el nombre de burbuja financiera. Ha pasado antes, en la crisis de 1873, volvió a pasar luego en el 2008, con la crisis de los subprimes. Obviamente había una serie de inversores más profesionales que ven esta burbuja por exceso de demanda. Entonces se empiezan a salir de las acciones porque ven que cualquiera estaba participando en ese mercado. De esa manera se produce en el Dow Jones, que es el índice que marca el valor de las acciones de Estados Unidos, lo que nosotros conocemos con el nombre de el martes negro. Y fíjense que llegamos al punto más bajo en 1932 de esta burbuja financiera. Allí en estos días, en este martes y luego en este jueves negro, es donde se producen una serie de suicidios y las personas intentan ir a vender sus acciones de manera frenética. Obviamente hay un pánico vendedor porque uno cuando tiene una acción no tiene nada más y nada menos que un papel. ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis del 29? Nosotros sabemos que hubo evidentemente una disminución del nivel de ahorro de los contribuyentes norteamericanos, lo que generó la consecuente falta de inversión, ya que sabemos que el ahorro se transforma en inversión. Esta mala situación de las empresas en general generó unos altos niveles de desempleo. La Reserva Federal, siguiendo el lineamiento hasta ese momento liberal, que había tenido éxito y había hecho crecer la economía de manera importante desde 1776 en adelante, sube la tasa de interés para tratar de esta manera, con una suba en la tasa de interés, incentivar el ahorro de las personas para que vuelvan a depositar su dinero en los bancos y de esta manera obviamente se fomente la inversión. Al subir la tasa de interés obviamente disminuye la oferta monetaria. Sabemos que cuando sucede esto y más en una situación donde la confianza está quebrada, que ese era el principal problema de la economía de Estados Unidos en el 29, no se obtienen buenos resultados. De hecho, los precios bajaron por falta de demanda, o sea, el dinero que tenían los norteamericanos disponibles, en lugar de ponerlo en el ahorro, por más que te subieran la tasa de interés, lo guardaba bajo el colchón, como hacía cualquier persona que no confía en la economía ni en la moneda del país. Recordemos que habían quebrado muchos bancos. Esto de guardar en el colchón produce lo que nosotros conocemos como fenómeno de deflación, que en 3 años, del 29 al 32, acumuló por unos porcentajes superiores al 30%. Sabemos que si hay algo peor que la inflación es la deflación, ya que produce una disminución en los niveles de producción y paraliza el tema de la venta. Como consecuencia de esta situación de Norteamérica, que era la primer potencia mundial y sigue siendo hasta el momento, disminuye el PBI de Estados Unidos, que era un porcentaje muy alto del mundial, y el mundial en general, porque esta crisis se traslada a todos los distintos países. Aumenta el nivel de desempleo, en 1932 llega a su punto más bajo, disminuyen los salarios reales, es decir, las personas que tenían trabajo por una cuestión de oferta y demanda también ven disminuir sus ingresos, lo que los hace ponerse aún con menos confianza. Y quiebran más bancos aún justamente por esto de esta reticencia de las personas de depositar su dinero en los bancos por falta de confianza. Hasta que en Estados Unidos cambia el gobierno, ¿no? Hay elecciones, cambia el gobierno y aparece Roosevelt como presidente. Y propone en 1932 lo que se conoce con el nombre del New Deal, donde cambiamos la forma de
de trabajo del Estado como agente económico, aplicando las políticas keynesianas, es decir, el aumentar el gasto público, por supuesto disminuir los impuestos, a los efectos de, como si fuera ponerle la primera en un auto, ¿no? O sea, de comenzar nuevamente a que la economía vuelva a arrancar y tratar de gastar más en obra pública para tratar de recuperar un poco los valores económicos. Mientras tanto, en Europa las soluciones fueron dispares. En algunos países como los países escandinavos como Francia, en menor medida Inglaterra, utilizan la solución keynesiana de la intervención del Estado para colaborar en la economía a través del incremento del gasto público y la toma de deuda en algún punto, ¿no? Otros países, como fueron el caso de Italia con Mussolini y de Alemania con Adolf Hitler, tomaron opciones más autoritarias, fascistas, que derivaron luego como consecuencia en la Segunda Guerra Mundial. Estas son las condiciones, son las características fundamentales de la crisis del 29 y su resolución, y la aplicación del modelo keynesiano como una alternativa de solución a las crisis cíclicas del capitalismo. Hasta aquí hemos llegado y nos vemos en próximos videos. Los espero. Adiós.